Subestación reductora. Características del transformador reductor. Son muy comunes en la industria, sobre todo en residencias. Son pequeñas a comparación de otros. Tienen un funcionamiento básico. El primer devanado tiene más bobinas que el segundo. Su función es reducir un voltaje mayor a uno menor. A la hora de reducir, por ejemplo, lo que es el voltaje que viene de alta tensión para que pueda llegar a nuestros hogares o al que ocupa menos voltaje. Funcionamiento. ¿Qué funcionamiento tiene? Su funcionamiento es reducir la tensión proporcionada por la subestación elevadora a nivel de distribución medios para enviarlas a los centros de consumo industrial o residencial. La tensión primaria, dependiendo del transporte, puede ser de 380 kVA, 66, 110 o 220. Y la secundaria de salida está entre 6 y 30 kVA. En esta figura podemos notar lo que es el esquema de paso por la subestación reductora, así como podemos ver la red de distribución que es de 6 y 30 kVA, la subestación reductora y la red de transporte que es la que encontramos de 66, 110, 220 o 380 kVA, que es lo que consideramos lo que son las líneas de alta tensión. El transformador de potencia. El voltaje de entrada es reducido gracias a un elemento muy importante de la subestación, el transformador. En este caso es el transformador de potencia. Se trata de un transformador capaz de modificar algunos aspectos de la corriente como el voltaje. La potencia se puede regular en funcionamiento del transformador de potencia utilizado. Este modifica la electricidad en magnetismo para volver a convertirlo en electricidad. Partes de una subestación reductora. El armazón, también llamado núcleo magnético, es fabricado con un material magnético que crea un circuito cerrado. En sus patas o columnas se encuentran dos devanados. Devanado primario es el encargado de transportar el flujo magnético a la bobina secundaria. En este caso, el devanado principal recibe una carga mayor. Devanado secundario es el encargado de transformar el flujo magnético en una diferencia de potencia requerida. En este caso sería reductora. Aquí podemos notar que en el devanado primario se puede ver que el voltaje es positivo, así como en el secundario notamos que el voltaje es negativo. Núcleo de material magnético. Es el encargado de transportar el flujo magnético en la bobina secundaria. Tanque o cubierta. Está destinada a recibir aceite del tanque cuando éste se expande, debido al efecto del calentamiento por pérdidas instantáneas e internas. Bornes es donde se ejecutan las conexiones entre las líneas tanto de entrada como de salida con el transformador. Es de donde pues entra de un voltaje alto y sale a un voltaje bajo. En este caso entra, por ejemplo, no sé, a 60 kVA y a tu casa llegan a 6 kVA. Medio refrigerante es el sistema que mantiene la temperatura a un nivel aceptable mientras el transformador está en funcionamiento. Esto para que tenga un mejor funcionamiento y no se afecte, por ejemplo, lo que es la electricidad conducida. Cambiador de taps. Se trata de un dispositivo mecánico que con el giro manual cambia la razón de transformación en el transformador. Relé de sobrepresión. Se refiere a un dispositivo mecánico que se encarga de nivelar el aumento de presión que genera el transformador para evitar cualquier posible explosión. Es el que se encarga de mantener todo en su lugar para que no hayan accidentes. ¿Dónde se utilizan? Son las encargadas de realizar transformaciones de tensión de la frecuencia o más circuitos, haciendo que se reduzca lo que es el voltaje y la tensión. Esto es todo. Nuestro nombre es Aulas Verdín Jorge Alberto Moisés de Luna de la Cruz Romero Hernández Cristian Rogelio. Más preguntas en los comentarios del video.